Hola, buenos días. Familia Reyes, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Muchísimas gracias por acompañarme a nuestra última sesión. Ya estamos por terminar, estamos en la última semana del módulo 3. Les deseo que todo vaya muy bien. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Y bueno, pues vamos a iniciar. Esta sesión es para revisar las actividades que hay que entregar para la última sesión o para la última semana de trabajo de este módulo. Y bueno, pues en esta semana vamos a trabajar el tema o la actividad. Tenemos dos actividades muy importantes. Una tiene que ver con la entrega de un trabajo y de este trabajo lo que vamos a hacer es sintetizar todo lo aprendido durante las 3 semanas anteriores. Entonces, este trabajo, ¿verdad? Tiene que ver o refiere a una visión más completa de la realidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a revisar diferentes tipos, ¿verdad? De texto y la forma en la que distintos acontecimientos históricos, fenómenos naturales y hechos sociales han impactado respecto a lo que nosotros somos como pues individuos y en este caso específicamente en nuestro México. Hola Amy, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por acompañarme y apenas estamos iniciando, Amy. El propósito de este trabajo es que ustedes analicen un fenómeno social que se presenta en diferentes tipos de texto y desde distintas disciplinas. Si ustedes se fijan, todas las semanas anteriores estuvieron revisando las disciplinas relacionadas con las ciencias naturales, la biología, la ecología, etcétera, y luego revisaron disciplinas con el área social, toda la parte de la antropología, la economía, la sociología, el derecho, y estuvieron trabajando sobre temas específicos de esas áreas, ¿verdad? Estuvimos revisando cuestiones de los fenómenos naturales, estuvieron revisando algunas cuestiones relacionadas con la diversidad cultural y con las cuestiones del ciberbullying. Entonces, bueno, ya ustedes tienen todos estos referentes, ya saben que todas estas ciencias pueden atender o pueden aportar lo que nos ocurre como seres humanos y que cada una tiene una forma distinta de abordar los problemas, pero que todas lo que buscan es generar soluciones. Eso significa, ¿verdad?, que si juntamos todas estas propuestas, pues es más fácil que nosotros demos o generemos aportaciones. No importa si es un biólogo, no importa si es un ecónomo, todos lo que buscamos es aportar a la sociedad, tener un mejor mundo, ¿verdad? Y obviamente, pues cada uno se especializa en un área. Entonces ahora la idea es que nosotros, ¿verdad? Hagamos o recuperemos de esto que aprendieron durante estas semanas, que lo revisemos desde distintos puntos de vista. Entonces, vamos a analizar un fenómeno social, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es revisar varios textos de distintas disciplinas y la idea es que nosotros generemos nuestra propia postura, o sea, nosotros hagamos una crítica al respecto de cuál creen ustedes que sería la disciplina que tiene mayores elementos para resolver este fenómeno social. Pero obviamente vamos a poder tomar una postura después de leer la información, de compararla, de identificar las ventajas y desventajas de cada una de los documentos que vamos a leer y entonces sí voy a poder decir, pues es que este texto, ¿verdad? Puede resolver mejor esta situación. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos hablando de este fenómeno. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, pues
Nosotros, por las cuestiones de las noticias y de lo que acontece a diario, pues estamos muy enfocados a saber cuáles son los problemas sociales actuales. Si yo les preguntara ahorita, a lo mejor, ¿verdad? Puede ser, pero ya sabemos todos que hay una nueva variante, ¿no? Del COVID, y entonces que estamos así como en pendiente de lo que pueda suceder. Ese es un problema social. Sabemos también que existen cuestiones de violencia, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? Además de que ya tenemos claridad en que todo aquello que nos puede afectar, ¿sí? Tiene que ver con los problemas sociales, porque todos estamos aquí, todos compartimos un lugar y todos somos parte de una sociedad. Lo que vamos a hacer para este trabajo es buscar información en Internet, vamos a buscar las relaciones sociales y vamos a distinguir lo que corresponde al conocimiento científico, que ustedes también ya lo aprendieron durante pues todas estas semanas. Vamos a ver qué es lo que van a realizar. Vamos a trabajar en un documento que hay que descargar, si es en Word, al descargarlo, bueno, pues vamos a editarlo para poder escribir en ese documento y vamos a resolver lo que nos pidan en ese documento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues aquí está, dice, lee con atención todas las instrucciones, haz clic en el enlace, este es el enlace, se llama Una visión completa de la realidad. Vamos a descargar el documento y lo que vamos a hacer es resolver todas las preguntas y la información que nos están solicitando. Entonces, ¿qué les parece si vemos de qué trata este documento que tenemos que resolver? Y entonces, un favor, acuérdense siempre que descarguen ustedes documentos, es importante agregarle la, su portada. Aunque descarguemos un documento y ya esté elaborado, es importante agregar portada. Acuérdense también de unificar el tipo de letra, el tamaño y de justificar. Aunque nosotros estemos aquí respondiendo en los recuadros que tienen para poder responder, es importante justificar las respuestas. Vamos a ir viendo de qué trata esto. Dice, responde las siguientes preguntas. Esta pregunta nos dice que no necesitamos buscar información sobre el tema. Lo importante aquí es saber qué tanto conocen acerca de la violencia. Entonces, aquí es libre, aquí podemos decir, bueno, pues yo conozco sobre la violencia por cuestiones de la televisión, o yo he vivido violencia en mi casa, o yo he sido víctima de violencia. Entonces, y bueno, pues lo que ustedes quieran aportar, esto no requiere de ninguna búsqueda de nada, es de la experiencia, de lo que ustedes saben o quizás hayan vivido respecto a lo que es la violencia, ¿sí? Ya que tengo estos elementos o ya que describí esta parte, la segunda también tiene que ver con la cuestión personal. No hay que buscar ninguna información. Y dice, ¿de qué manera adquiriste tus conocimientos sobre este tema? Y bueno, pues puede ser, les decía que por propia experiencia, por las noticias, porque me platicaron, porque, etcétera. Entonces, esta primera pregunta y las dos, la primera actividad y sus dos preguntas son respuestas que no necesitan investigación, son respuestas que parten de lo que ustedes saben, de lo que ustedes conocen o de lo que ustedes tienen como datos. Ya que terminamos con esa primera parte, hola Diego, bienvenido, muchas gracias por acompañarme. Ya que tienen resuelta esta primera actividad, ¿qué les parece si vamos a la segunda? La segunda dice, lee los siguientes textos que abordan el tema de violencia. Y entonces aquí tenemos dos ligas para leer estos documentos. El primer documento se llama La violencia contra las mujeres en México a través de la historia. Y aquí está la liga.
Acuérdense que siempre la sugerencia es que ustedes descarguen el documento, lo guarden y con paciencia lo lean. La sugerencia es que identifiquen ideas principales, secundarias, ¿sí? Y bueno, con esto ustedes van a poder realizar la siguiente actividad. Vamos a ver qué nos piden de la lectura de este texto. Y vamos a encontrar que de la lectura de este texto tenemos que completar este cuadro, de estos dos textos tenemos que completar este cuadro, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí el cuadrito se divide en los dos textos, la violencia contra las mujeres y después viene el rostro de la violencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ya que ustedes leyeron, subrayaron, identificaron ideas principales, secundarias, lo que van a hacer es responder a estas preguntas que están aquí. La primera pregunta es, ¿cuál es la intención de los textos? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la intención, acuérdense que se refiere a aquello que nos quieren decir los autores. Puede ser información, puede ser una crítica, puede ser un análisis, ¿sí? Puede ser investigaciones, no sabemos. Entonces, ¿cuál es la intención de los textos? Y podremos aquí, es un ejemplo, señalar el texto La violencia contra las mujeres en México. Su intención es informarnos acerca de las características, de los índices, del porcentaje de mujeres maltratadas. Y en el otro texto, ¿verdad? Los rostros de la violencia. Su intención es hablarnos de las experiencias de estas mujeres. Entonces, a eso se refiere la parte de la primera pregunta. En la segunda pregunta es, ¿desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema? Y esto, bueno, pues ustedes ya lo saben, puede ser que sea de las ciencias naturales o de las ciencias sociales. Ser que estén hablando desde la biología, desde la antropología, desde la sociología, y aquí hay que anotar el texto de la violencia contra las mujeres es abordado desde la disciplina de la antropología. ¿Sí? Son ejemplos nada más que estoy dando para responder a las preguntas. Y la tercera pregunta es, ¿qué características del conocimiento científico tienen los textos? Aquí lo más importante es que retomen, si se acuerdan de la primera actividad que realizamos en la primera semana, venían las características del conocimiento científico. O sea, si recuerdan, las características del conocimiento científico, pues estaban orientadas a aspectos relacionados con que fueran válidas, que tuvieran datos, etcétera. Entonces, de favor, revisen sus apuntes y su trabajo de la primera semana donde vienen las características del conocimiento científico para responder a esta pregunta. Entonces, con los dos textos tengo que responder a estas preguntas. No sé si hasta aquí hay alguna duda, Amy, familia Reyes, Diego, ¿alguna duda de lo que llevamos hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, si hay duda, me pueden escribir aquí en el chat o pueden abrir el micrófono. Luego vamos a el punto 4, a la actividad número 4. Dice, investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el fenómeno. Gracias, Diego. En el fenómeno y el combate de la violencia. Después completa la siguiente tabla. Entonces, aquí es donde vamos a hacer nuestra investigación en Internet, ¿sí? Vamos a ver cómo es que se ha fomentado la globalización y cómo se ha combatido la globalización. Esta tablita se parece un poco al trabajo que ustedes realizaron respecto al ciberbullying, ¿sí? En donde veíamos cómo se fomentaba y cómo se combatía esta cuestión. Pero aquí estamos hablando de tres aspectos: la globalización, la multiculturalidad y la información en Internet. Entonces,
la sugerencia es que ustedes busquen en internet, que anoten, ¿verdad?, cómo se ha fomentado la globalización en el mundo, cómo se ha fomentado la multiculturalidad en México, cómo se ha fomentado la información en Internet, en México, en el mundo o donde ustedes quieran hacer la referencia. Y lo mismo vamos a notar en Google, cómo se ha combatido la globalización en nuestro país, en México, cómo se ha combatido la multiculturalidad en México, cómo se ha combatido la información en Internet en México o en donde ustedes quieran obtener datos. Entonces, en Google, lo que voy a hacer es anotar esa oración, esa frase, para que sea mucho más rápido obtener datos. Y lo que voy a hacer, bueno, pues es copiar, ¿sí?, la información. Aquí sí se vale que copiemos los datos. No vamos a copiar todo el documento, todo el texto, sino un pedacito que nos diga cómo se fomenta y cómo se combate la información. Les voy a dar un ejemplo para que esto quede mucho más claro. Déjenme que me permita abrir aquí Google. Luego la pantallita no me deja solicitar la apertura. Permítanme tantito, por favor, en lo que me deja la apertura. No, no quiere. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos aquí. Voy a ver si me permiten. Ya, aquí. A ver, entonces, si ustedes observan, sí, estoy aquí, espero si estén viendo la pantalla de Google. Sí, ok. Bueno, entonces voy a Google, desde aquí puedo hacer la búsqueda y entonces voy a decir cómo se combate la multiculturalidad en México. Ujú. Y entonces, bueno, pues ya el buscador me va a dar varios referentes, ¿sí?, acerca de lo que yo quiero ir buscando. Si ustedes se fijan, pues tenemos como muchísima información. Este es un documento de un artículo de periódico, aquí dice Milenio, esta es una revista jurídica, es de la UNAM y acuérdense que mis fuentes de información tienen que ser válidas, que aquí está sustentado por la UNAM, entonces puedo entrar a este documento, puedo revisarlo y puedo copiar de ese documento la información para poder anotar los datos en esa tablita, ¿sí? Bueno, está muy lento mi internet, pero es así como les sugiero que ustedes busquen esos datos, ¿sí?, para poder realizar esta tabla, esta actividad número 4. Sí, están viendo, sí. Ok, entonces ya tenemos elaborada la actividad 4. Vamos a la actividad 5. Dice, elige una relación social y con base en tu elección, menciona algún ejemplo donde se evidencie un fenómeno social. Entonces, bueno, pues aquí podemos hablar de todas aquellas situaciones que vivimos a diario. Podemos hablar a lo mejor de cuando las personas, ¿verdad?, se trasladan de un lugar a otro, utilizan los medios de transporte y entonces podemos señalar que cuando la gente toma algún medio de transporte, pues muchas veces se ve violentada porque quiere pasar primero, algunos se enojan. Podemos tomar alguna otra relación social como la familia, los amigos, todos estos aspectos y aquí tienen que describir, ¿sí?, una situación de violencia.
Es lo único que hay que hacer. Luego en la siguiente actividad, lo que tienen que hacer, la actividad número 6, es responder esta pregunta. ¿Cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas de cada uno de los dos textos? Justifica tu respuesta para cada uno de los textos. Y estos textos son los que vimos al inicio, ¿sí? Los que ustedes leyeron al inicio. Déjenme, me regreso para que ustedes recuerden que son estos textos: la violencia contra las mujeres y los rostros de la violencia. De alguna manera, si ustedes se fijan, aquí ya está la respuesta. Entonces, nada más hay que recuperar esta parte, ¿no? Y agregar por, por qué nosotros estamos señalando que es informativa, que es descriptiva, que es analítica, etcétera, ¿sí? Entonces ya aquí está de alguna manera del primer cuadrito, del cuadro que elaboraron de la actividad número 3. Con eso podemos responder la actividad número 6, nada más que van a agregar el por qué, ¿sí? Y en la última actividad dice, elige uno de los dos textos revisados y haz una reseña crítica sobre él. Considera buscar información adicional en Internet y de esta forma tendrás una visión más completa y una postura informada. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo voy a elegir uno de estos dos y se acuerdan que para hacer una reseña crítica necesito comparar, necesito hacer el resumen de dos textos, encontrar las semejanzas y las diferencias y entonces sí, ya puedo dar una opinión. Pero si yo nada más utilizo uno de los textos, pues obviamente no voy a poder hacer mi reseña crítica. Entonces, aquí la propuesta es que ustedes busquen otro documento que hable sobre violencia, hagan el resumen de cada uno de los textos, encuentren las semejanzas y las diferencias y entonces sí digan, ah, bueno, pues es que me parece que el texto que yo elegí de violencia, pues tiene o habla, da muchos elementos al respecto, explica muy bien qué es la violencia, da datos, etcétera. Y el otro texto que yo investigué, pues tiene otra postura y me parece que es complementario. Ajá. Entonces, mucho ojo con esta parte de la reseña crítica. Esas son, o esa es más bien la actividad que hay que presentar para esta semana. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Me voy a ir a la página de la prepa porque me interesa también que trabajemos mucho el foro eh, de integración, ¿sí? Entonces, en el foro de integración, a diferencia del foro aprendiendo, y esto ustedes ya lo saben, ¿sí? En este foro de integración también es muy importante la participación y su participación, la sugerencia es que sea por lo menos 5 veces. Pero esas 5 veces, muchas veces, la mayoría piensa que por el tiempo, por lo que tienen que hacer, pues la pueden hacer en un solo día. Y si ustedes revisan la rúbrica de los foros, se señala que tienen que trabajar, que tienen que participar por lo menos 5 días diferentes. Entonces, mucho ojo con eso. No pongan sus participaciones, todas sus participaciones el mismo día. Hay maestras que yo tengo mucho trabajo y el sábado pongo todas mis participaciones. Sí, está bien, pero obviamente su calificación no va a ser la misma, porque en la rúbrica se señala que tienen que realizar o entrar 5 veces. Ustedes tienen 7 días de la semana y ustedes eligen qué días de la semana entran y tienen que ser 5 de esos 7 días. Entonces, mucho ojo con esa parte. Recuerden que aquí vienen las indicaciones y nos señala que en la primera aportación, con base en lo que conoce sobre el tema, vamos a responder a
qué sabemos sobre el abandono de las ciudades mayas. Ujú. Entonces, aquí no necesito investigar más que si me acuerdo de algo que haya visto en la secundaria o que haya leído o que haya visto en algún programa, puedo mencionar y también puedo mencionar, la verdad es que no sé nada al respecto de esto. Recuerden que en el foro es muy importante la forma en la que participamos. Siempre tenemos que poner buenos días, esta es mi primera aportación, esta es mi respuesta a la pregunta y nos tenemos que despedir siempre. Hasta luego, compañeros, espero sus comentarios y su nombre, que es su firma. Entonces, bueno, esa es la primera aportación. En la segunda aportación tenemos que responder a esta pregunta: ¿qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema? Y aquí sí tenemos que investigar. Dice, recuerda colocar tus fuentes de consulta. Entonces, la sugerencia es que busquen por lo menos un documento en internet que hable precisamente sobre las consecuencias que trae la sequía en un ecosistema y vamos a poner la bibliografía de donde nosotros sacamos la información, ¿sí? Entonces, aquí sí se vale, podemos copiar la información, sí, pero acuérdense que la sugerencia es decir, bueno, pues este autor dice que una de las afectaciones que causa la sequía en un ecosistema son estas, estas y estas. La sugerencia, chicos, es que siempre pongamos quién lo escribió, porque si no estamos cometiendo plagio. Entonces, ojo con la forma en la cual respondemos a la segunda pregunta. Esta es para la primera, el primer día, esta es para el segundo día que ustedes participen. Y ya que ustedes hayan respondido a esta segunda, la siguiente actividad es que ustedes lean los siguientes textos. La descendencia de los mayas, perdón, la decadencia de los mayas se debió al cambio climático, según estudios CEN, y la caída de los mayas. Entonces, aquí hay dos textos que hay que revisar. Y entonces, para realizar la tercera participación, nosotros tenemos que anotar cuál es nuestra postura. ¿Sí? Respecto a por qué creen ustedes que los mayas pues desaparecieron, ¿sí? Según estos textos. Entonces puedo mencionar, bueno, pues es que en el texto de la decadencia de los mayas se dice que el clima fue el que influyó para que desaparecieran. Yo creo que no es cierto, yo creo que se fueron por otras razones. Lo que ustedes piensen al respecto de esta información que van a leer. Y en la cuarta participación vamos a leer los comentarios de nuestros compañeros y lo que vamos a hacer es compartir nuestra opinión con al menos uno de ellos y lo que podemos hacer es hacerles preguntas respecto a esto que ellos piensan, ¿sí? Respecto a, no, pues yo creo que más bien se fueron porque ya no había comida, o yo pienso que los atacaron los españoles y se fueron. Y entonces aquí yo puedo preguntarle a mi compañero, oye, ¿por qué piensas que se fueron porque los atacaron los españoles? O sea, ¿cuál es la razón? ¿En qué te fundamentas para decir eso? Y entonces, obviamente, aquí yo ya estoy generando que mi compañero responda, ¿sí? Y en la última participación vamos a elaborar una conclusión de 8 a 10 renglones en la que ustedes integren su postura al respecto de esta pregunta. Entonces vamos a anotar, estimados compañeros, esta es mi quinta participación, voy a dar respuesta a esta pregunta, que es cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades. Entonces aquí yo puedo poner, bueno, pues mi opinión, de acuerdo a lo que leí, de acuerdo a lo que investigué, es esta. Me parece que las causas de las sequías fueron los cambios climáticos, fueron que se acabaron las tierras, no sé. Con esto, chicos, nosotros, ¿verdad? Terminamos nuestras participaciones. Entonces, mucho ojo,
Mucho ojo en la forma en la que vamos respondiendo. Aquí yo les puse un ejemplo de cómo tenemos que participar. Inicia colocando siempre primera participación, segunda participación, etcétera. Con un saludo, hay que elaborar la redacción, las sugerencias primero la elaboran en Word y después ya la copian y la pegan para que revisen la redacción y la ortografía, ¿sí? Mucho cuidado con toda esa parte. Finaliza con tu firma, que es tu nombre, y acuérdense que todos los días voy a estar revisando sus aportaciones, las voy a calificar y el promedio de sus aportaciones será su calificación final. No sé si hasta aquí haya alguna duda, algo, por ejemplo, esta primera aportación que hace su compañero, pues está bien, ¿sí? Porque no nos están solicitando ninguna referencia. Y aquí, por ejemplo, Cristian, pues puso la misma, ¿sí? Respuesta, pero no son las 4 participaciones. Hasta aquí no, digo, las 5 participaciones. Hasta aquí alguna duda, Diego, Amy, familia Reyes, algo que no haya quedado claro con el último trabajo y con la participación en el foro de integración. ¿Algún pendiente? ¿Dudas? ¿No? Ok, Diego, muchas gracias. Mil gracias. Amy, ¿dudas? Familia Reyes, ¿alguna duda de lo que hay que hacer? ¿No? Ok, bueno, pues por mi parte sería todo. Cuídense mucho. Les deseo todo el éxito del mundo para terminar ya este módulo. Ya estamos a punto casi de vacaciones. Espero que esta Navidad, que este año nuevo se la pasen muy bien. Muchísimas gracias por acompañarme durante todo el módulo y pues sigo a sus órdenes. Todavía nos falta esta semana la entrega de calificaciones y todo lo que ustedes necesiten, ya saben que me pueden contactar por el correo electrónico. Cuídense mucho y por el mensajero, cuídense mucho y gracias a todos, Diego, Amy, familia Reyes, que les vaya muy bonito. Nos vemos, primero Dios, a lo mejor más adelante o de todas maneras les deseo mucho éxito en todo lo que ustedes hagan. Nos vemos, hasta luego, cuídense mucho. Bye.